Mi esposa me arrastró a la gala para impresionar a la nueva dueña. Quédate atrás. No me avergüences, siseó. Cuando la multimillonaria llegó, ignoró por completo a mi esposa, caminó directamente hacia mí, con los ojos fijos en los míos, y susurró entre lágrimas: he estado buscándote durante 28 años. A mi esposa se le cayó la copa. Quédate atrás. No me avergüences, siseó mi esposa. 30 segundos después, la multimillonaria pasó a su lado y vino directamente hacia mí. Yo estaba de pie detrás de una columna de mármol cuando Elena de la Garza me tomó las manos. No las estrechó, las tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes. No miró mi smoking. Miró mi muñeca, la pálida cicatriz que la recorría como un signo de interrogación, recuerdo de un trabajo que salió mal 20 años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La sala seguía vibrando, jazz, risas, el suave tintineo de las copas. Pero por un segundo, todo quedó en silencio. He estado buscándote durante 28 años, susurró. Alguien dejó caer una copa. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, volvió de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida. La gala era la noche de Mariana. Lo había dicho al menos 3 veces en el trayecto desde Monterrey, mientras se alisaba el vestido y se retocaba el lápiz labial en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento para recaudar fondos. La nueva dueña estaba en la ciudad, dijo. Los donantes estarían observando. La imagen importaba. Simplemente quédate atrás, me dijo mientras nos poníamos en la fila del servicio de valet parking junto al hotel. Déjame a mí las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. Por dentro, el salón de baile olía a dinero, a cera para pulir y a perfume, y a algo floral que salía por los conductos de ventilación. Un trío tocaba jazz suave cerca de las ventanas. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mariana se deslizó delante de mí, con el repiqueteo de sus tacones y los hombros echados hacia atrás. Parecía estar en su elemento. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. Mis manos eran el problema. Se dio cuenta en el baño, me agarró la muñeca como si estuviera comprobando la hora. Por Dios, Tomás, dijo, bajando la voz. Se ven ásperas. Son manos, dije. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, solo cubre lo peor. Me quedé mirando la mancha beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el punto donde un cable con corriente me dio una descarga en el 2003 cuando un interruptor estaba mal etiquetado y el propietario juró que todo estaba apagado. Esto es del trabajo, dije. Y esto es del éxito, dijo ella, señalando hacia el salón de baile. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me lavé la crema en el lavabo, viéndola desaparecer por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar en la sala y ella hizo lo que siempre hacía, me colocó detrás de su hombro, medio paso atrás, lo suficientemente cerca para ir a por una bebida, lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Quédate atrás, siseó cuando un grupo de ejecutivos se acercó. No me avergüences. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Mariana se reía de chistes que ya había oído antes. Hablaba de liderazgo, cultura y ética como si fueran inventos personales. La gente asentía. Las copas tintineaban. Nombres que no reconocía flotaban en el aire. Entonces la música bajó de volumen y una onda recorrió la sala. Las cabezas se giraron. Los teléfonos desaparecieron. La dueña había llegado. Elena de la Garza se movía como si no necesitara permiso. 50 y tantos años, un sencillo vestido negro, el pelo recogido, ninguna joya que llamara la atención, lo que probablemente significaba que era muy valiosa. Daba la mano mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban, buscaban. Mariana se enderezó,
Levantó su copa y dio un paso adelante con una sonrisa que yo conocía bien. Elena no la vio. Pasó de largo la sonrisa, el brindis, y fue directa hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se fijó en la mía y la sostuvo. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió los brazos, con las palmas abiertas. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. Detrás de ella, la sala reaccionó. Una inspiración profunda. El fino sonido del cristal contra la piedra. La copa de Mariana se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Elena e intenté hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Todo lo que pude articular fue, creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mariana se abrió paso, con el color desapareciendo de su rostro. Elena, señora de la Garza, este es mi marido, Tomás. Es electricista del sindicato. Elena dijo suavemente, sin apartar la vista de mí, de Monterrey. Mariana se quedó helada. Me sentí pequeño y grande al mismo tiempo, visto de una manera en que no lo había sido en años, en décadas. La música volvió a sonar, torpemente. Alguien se rió demasiado fuerte. Un mesero se arrodilló para barrer los cristales. Elena apretó mis manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Luego desapareció, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Mariana me miró como si yo hubiera incendiado el edificio. ¿Qué ha sido eso? Exigió, con la voz tensa. ¿Qué le dijiste? Nada, dije. Me lo dijo ella a mí. Su mandíbula se tensó. Se agachó para recoger su bolso, luego se enderezó, recuperando toda la compostura. Ve a por otra copa, dijo. Y quédate atrás. Eso hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en mi pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera entreabierto. Observé a Elena desde el otro lado de la sala mientras Mariana subía al escenario, elogiando la integridad y la visión. Vi a los donantes inclinarse para escuchar. Vi a la gente mirarme, ahora con curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi lugar o porque me lo habían dicho. No sabía por qué Elena me había estado buscando. No sabía lo que ella sabía. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. No dormí esa noche. Mariana yacía a mi lado, rígida como una tabla, de espaldas a mí. La habitación del hotel estaba en silencio, excepto por el zumbido del tráfico a lo largo de Paseo de la Reforma y la sirena ocasional que rebotaba en los edificios. Me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez el rostro de Elena, como sus ojos habían ido directamente a mis manos, cuán segura había sonado. 28 años. Por la mañana, Mariana ya estaba vestida. Estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando, me dio la espalda. En el camino de vuelta a Monterrey, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el periódico local cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, prefijo de la Ciudad de México. ¿Tomás Guerra? Preguntó una mujer cuando respondí. Sí. Soy Elena de la Garza. Cerré los ojos. Nos encontramos en un restaurante justo al lado de la avenida Gonzalitos, del tipo con asientos de vinilo y una campanilla en la puerta que todavía sonaba cuando entrabas. Elena ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos juntas alrededor de una taza desconchada. Sin séquito ni asistente, solo ella. Todavía lo tomas solo, dijo mientras me deslizaba en el asiento. Nunca he dejado de hacerlo, dije.
Ella sonrió, la más mínima curva de sus labios, y por un segundo, la vi más joven, con el pelo suelto, riendo en las gradas con una bandeja de cartón de nachos sobre las rodillas. ¿Te acuerdas? Dije. Me acuerdo de todo, dijo. Ese es el problema. Me contó que había vuelto a la ciudad una vez, hace años. Pasó en coche por el viejo campo de los potreros. La valla de tela metálica estaba oxidada. El césped del jardín exterior estaba irregular. Pero todavía podía verme al bate en el 95, en la parte baja de la séptima entrada, con 2 eliminados. El chasquido del bate. La forma en que todo el mundo se puso de pie a la vez. Le dije a mi compañera de cuarto que me iba a casar contigo, dijo como si estuviera hablando del tiempo. Me reí, una risa corta y sorprendida. Ni siquiera podía permitirme un coche en aquel entonces. Tenías algo mejor, dijo ella. Eras constante. El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba recién cortada. El sabor del polvo. La voz de mi padre desde las gradas antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol, sobre el funeral, sobre las facturas, sobre el trabajo en la fábrica que se convirtió en un aprendizaje, y luego en una credencial del sindicato. Te escribí, dijo en voz baja. Después de mudarme, te llamé. Incluso pregunté por ti. Nunca recibí nada, dije. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé. No le pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre cómo estaba cambiando Monterrey, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, solo escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitas entender el papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad. Esa noche, Mariana se fijó en la tarjeta. ¿Quién es Elena de la Garza? Preguntó, con demasiada indiferencia. Alguien de mi pasado, dije. Ella sonrió sin calidez. Qué curioso cómo el pasado aparece justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que podría haber sido. Y entonces pensé en mi cuenta del Afore, porque por primera vez, me di cuenta de que no recordaba el último estado de cuenta que había visto. No fui a buscar problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobreperdido. Cada trimestre, como un reloj, solía haber un grueso estado de cuenta esperándome en el buzón cuando llegaba a casa del trabajo. Mi Afore, el resumen de la pensión, cosas aburridas, cosas reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con corriente se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobre no había aparecido en un tiempo. Al principio, me dije que ahora todo era digital. Mariana lo había dicho más de una vez, sin papel es más limpio, Tomás, pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba tuercas y etiquetaba paneles, mientras tomaba café en la sala de descanso, mientras conducía a casa pasando por el antiguo local del sindicato en la calle Padre Mier. Esa noche, Mariana estaba al teléfono cuando entré. Lo sé, dijo, riendo suavemente. No entiende de números. Yo me encargaré. Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se heló. Más tarde, después de que ella subiera, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de impuestos y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero la carpeta azul, jubilación, había desaparecido. Revisé el archivador, el armario del pasillo, la estantería del garaje donde guardábamos los manuales viejos. Nada. Mariana, la llamé. Bajó, lenta, cautelosamente. ¿Qué? ¿Dónde está la carpeta de la jubilación? Frunció el ceño como si hubiera preguntado algo tonto. ¿Para qué la necesitas? Solo quiero echarle un vistazo. Hizo un gesto con la mano. Ahora está todo en línea. No tienes que preocuparte por eso. Sí que me preocupo, dije. Siempre la he mirado.
Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de que los suavizara. Tomás, estás cansado. Has estado distraído desde esa gala. Déjame encargarme de esto. Esa palabra otra vez. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo de la misma manera que lo había hecho en la Ciudad de México, escuchando crujir la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, pasé por la caja de ahorro en mi hora de almuerzo. La mujer del mostrador me conocía. Habíamos ido a la misma preparatoria, aunque ella iba un año por detrás. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y luego levantó la vista. Tu dirección postal fue cambiada, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó. A un apartado postal aquí en la ciudad. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Quién autorizó eso? Miró la pantalla. Tu esposa. Con un poder notarial. La miré fijamente. Nunca firmé un poder notarial. Se mordió el labio. Está archivado, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblando en el volante. Cada semáforo en rojo parecía más largo que el anterior. Esa tarde, le pedí a Mariana que se sentara. Fui a la caja de ahorro, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué harías eso? Dijeron que cambiaste la dirección postal y que tienes poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que había interrumpido su trabajo. Era simplemente más fácil así. Te olvidas de las cosas. No me olvido de mi propio nombre. No seas dramático. Le pedí ver el papeleo. Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa, pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba en ella. ¿Ves? Dijo amablemente. Firmaste. Miré la firma. ¿Era la mía, o bastante parecida? Recordé el día en que me entregó un montón de formularios después de la cena, diciendo que eran actualizaciones para el seguro y los beneficios. Había firmado donde ella señaló. Dijiste que esto era rutinario, dije. Lo era, dijo. Estás dándole demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Empezó a dolerme la cabeza. Tomás, dijo, bajando la voz. Te estás confundiendo. Eso pasa. Esa palabra, confundido, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, ya de pie. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Elena. El contador forense que me había recomendado se reunió conmigo en un restaurante cerca del antiguo centro comercial, con un bloc de notas legal entre nosotros y una jarra de café quemado en la mesa. Hablaba claro, explicó cómo se podían redirigir las cuentas, cómo funcionaba la entrega sin papel, lo fácil que era mover cosas sin levantar alarmas si uno de los cónyuges controlaba el flujo de información. No estás loco, dijo. Y no estás solo. En el camino a casa, me detuve en el estacionamiento de un supermercado y me quedé allí sentado, con las manos en el volante. Pensé en la forma en que Mariana se había reído por teléfono, en cómo le había dicho a la gente que yo no entendía de números, en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber explotado. Podría haber gritado, haber arrojado la carpeta por la habitación, haber exigido respuestas. En lugar de eso, hice algo que mi padre me había enseñado después de que me expulsaran de un partido por enfado en el 95. Reduje la velocidad. Lo escribí todo, fechas, palabras, cambios, y, por primera vez, no me quedé atrás. Mariana se volvió más astuta en el momento en que se dio cuenta de que yo había empezado a sentir curiosidad. No fue una confesión completa ni una pelea a gritos. Fue más sutil que eso, como un buen ladrón no activa la alarma, sino que cambia el código y sonríe mientras forcejeas la manija. 2 días después de que preguntara por la caja de ahorro, llegué a casa y encontré los cajones del escritorio reorganizados.
No desordenados, peor. Ordenados, vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, del tipo plateado y barato que compras en The Home Depot. ¿Qué es eso?, pregunté, señalándolo. Mariana no levantó la vista de su laptop. Privacidad. También son mis cosas. Hizo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Tus cosas están en el garaje. Fui al garaje y abrí la vieja caja de plástico donde guardábamos manuales y garantías. Había focos, cinta adhesiva, una bolsa de adornos de Navidad y un directorio de la iglesia plastificado de 2012. Ninguna carpeta de jubilación. Esa noche, ella se sentó en el sofá, hojeando una revista como si todo fuera normal. Tomás, dijo sin levantar la vista. Hoy he hablado con el área legal de recursos humanos. Se me encogió el estómago. ¿Sobre qué? Sobre ti, dijo, y finalmente me miró a los ojos. Has estado actuando de forma extraña desde la gala. Dejé que eso reposara por un segundo. ¡Qué descaro! La forma en que podía retorcer la realidad hasta que yo era el problema. Pregunté dónde estaban nuestros estados de cuenta de la jubilación, dije. Y respondí, dijo. Sin papel. Más limpio. Menos desorden. No soy un desorden, dije. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu seguro de gastos médicos, Tomás? Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos, suave por fuera, de hierro por dentro. Últimamente has estado trabajando a tiempo parcial. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es solo la realidad, dijo. A nuestra edad, no podemos permitirnos errores. No entiendes cómo funcionan estos beneficios. Ahí estaba de nuevo. Esa frase que había estado usando como un martillo. No entiendes. Quería gritar. Quería decirle que había cableado la mitad del parque industrial en el sur de la ciudad y ni una sola vez no entendí la diferencia entre una fase y un neutro. Pero esto no era eléctrico. Esto era personal. Era alguien tratando de hacerme dudar de mi propia mente. Así que hice lo único que ella no esperaba. Asentí. Está bien, dije en voz baja. Muéstramelo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Mostrarte qué? Las cuentas, dije. Inicia sesión ahora mismo. Dudó el tiempo suficiente para decirme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió su laptop y la giró hacia mí, sus dedos volando sobre las teclas. Solo te vas a abrumar, dijo. Lo intentaré, dije. Inició sesión rápidamente, como un mago experimentado. La pantalla parpadeó. Aparecieron números. Se desplazó rápidamente, demasiado rápidamente, y luego cerró la laptop de golpe. ¿Ves?, dijo. Todo está bien. Eso no es mostrármelo, dije. Si lo es, replicó, y luego suavizó su tono. Tomás, no estás pensando con claridad. La miré fijamente, a la mujer que había defendido en funerales, en fiestas y en juntas de la escuela. La mujer que solía apoyar su cabeza en mi hombro en el autocine, cuando todavía nos reíamos. Estoy pensando con más claridad que en años, dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino del esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la Biblioteca Central de Monterrey. Eso le habría sonado gracioso a mi yo más joven. Yo, el tipo que preferiría reconstruir un motor que restablecer una contraseña, sentado frente a un ordenador público con bifocales apoyados en la nariz como si de repente me hubiera convertido en mi padre. Pero lo hice. Saqué mi teléfono y volví a llamar al contador forense. Vale, dije. Háblame como si tuviera 5 años. Él se rió entre dientes. Esa es la mitad de mi trabajo. Me lo explicó lentamente.
Recuperación de correo electrónico, preguntas de seguridad, autenticación de 2 factores. Me peleé con el teclado de la biblioteca como si estuviera cubierto de grasa. Mis dedos seguían pulsando las teclas equivocadas. Murmuré para mis adentros y recibí una mirada de una bibliotecaria adolescente como si hubiera insultado a su gato. Después de 40 minutos, finalmente logré entrar en un correo electrónico antiguo, uno que Mariana no sabía que todavía tenía acceso, uno que había usado cuando el programa de aprendizaje del sindicato nos hacía hacer módulos en línea. Y ahí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección, una confirmación de una actualización de beneficiario que nunca había visto porque había sido enviada a la nueva bandeja de entrada sin papel que Mariana controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chilló como si me odiara, pero escupió la prueba. Al salir, me detuve en el restaurante de la calle Padre Mier y me reuní con el abogado que Elena me había recomendado. Tenía unos 60 años, vestía un traje sencillo y hablaba como un tipo que había pasado décadas viendo a la gente mentir bajo luces brillantes. No necesitas ser ruidoso, me dijo, golpeando la pila de papeles. Solo necesitas ser preciso. No estoy tratando de arruinarla, dije. Levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana, Mariana organizó un almuerzo para donantes en nuestra casa. No me preguntó, me informó. Quédate arriba, dijo, arreglando flores en un jarrón como si estuviera audicionando para una sesión de fotos de revista. Estamos discutiendo iniciativas de liderazgo. Casi me río. Liderazgo en mi propia casa. Había planeado evitarlo, seguir recopilando pruebas en silencio, pero entonces oí a una de las esposas de los donantes decir en la entrada, Mariana, tu casa está tan cuidada. Cuidada. Como un museo, como si yo fuera una exhibición polvorienta en la trastienda. Algo dentro de mí se rompió, no en ira, sino en resolución. Bajé las escaleras, esta vez no con un smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados, una camisa de botones sencilla que había planchado yo mismo. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, como si hubiera entrado desnudo. Tomás, siseó, apenas moviendo los dientes. ¿Qué estás haciendo? Viviendo aquí, dije. Un par de personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo cano con un saco, miró mis botas y sonrió como si lo aprobara. ¿Son unas berrendo? Preguntó. Sí, dije. Asintió. Buenas botas. Mi padre usó de esas toda su vida. La sonrisa de Mariana se congeló. Por un segundo, no fui invisible. Esa noche, después de que todos se fueran, Mariana me acorraló en la cocina. Me avergonzaste, dijo, con la voz temblando de ira. Me apoyé en el mostrador y la miré con calma. Llevas años avergonzándome. Su cara se puso roja. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te habló en una gala? No respondí a eso. No le di nada que pudiera retorcer. En lugar de eso, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Viejos recortes de béisbol, una foto de equipo descolorida y una cinta de casete etiquetada con la letra de Elena, verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera volver corriendo al pasado, sino porque me recordó que yo solía ser un hombre que se paraba en la caja de bateo y no pestañeaba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Elena. Sin corazones, sin palabras dulces, solo una hora y un lugar. Una cafetería cerca del centro de Monterrey. Tranquila, neutral. Cuando nos encontramos, parecía cansada de una manera que el dinero no puede arreglar. Yo no crecí así, dijo, mirando a su alrededor como si todavía no pudiera creer que era dueña de empresas. Mi primer apartamento tenía una gotera en el techo. Aprendí a guardar los recibos porque nadie más iba a mantenerme a salvo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero en efectivo. Era acceso, copias de políticas corporativas, un resumen de los procedimientos de cumplimiento, los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Mariana de Recursos Humanos.
Tu historia necesita salir a la luz, dijo. No drama, Luz. Tragué saliva. Va a venir a por mí. Elena asintió una vez. Entonces haremos esto bien. Salí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como un cinturón de herramientas. Mariana pensaba que había cerrado el archivador con llave. No se había dado cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, la cena de los premios de ética y liderazgo, con el nombre de Mariana en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo casi parecido a la lástima, porque ella estaba construyendo toda su vida sobre la imagen. Y yo finalmente sostenía el papeleo que podía derribarlo todo en silencio, legalmente, una ficha de dominó a la vez. El salón de baile estaba más ruidoso esta vez, no por la música, sino por las voces. Voces bajas, superpuestas, seguras de sí mismas, que pertenecían a gente que se creía a salvo. La cena de los premios de ética y liderazgo se celebró en un hotel en Polanco. Todo de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hacía sentir importante solo con entrar. Mariana lo había planeado hasta el último minuto. Llegó temprano, con una tabla sujetapapeles en la mano, sus tacones repiqueteando como un metrónomo. Abrazó a los donantes, se rió de bromas internas, besó mejillas. Su nombre estaba impreso en pancartas junto a palabras como integridad, transparencia, valores corporativos. Llegué 10 minutos tarde, no porque estuviera nervioso, sino porque el momento oportuno importa. Llevaba una chaqueta oscura y botas limpias. Ni llamativo, ni desafiante, solo yo. Asentí al del ballet, di las gracias a la anfitriona y tomé asiento cerca del fondo, donde a Mariana siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario, parecía radiante, segura, intocable. Cuando empezó su discurso, la sala se silenció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo al micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes mantener los estándares éticos, incluso cuando es incómodo. Sentí una extraña calma invadirme porque sabía lo que ya se estaba moviendo. 3 días antes, los paquetes habían sido enviados a través de los canales adecuados con sellos de fecha y recibos al comité de auditoría, al asesor legal externo y al enlace del consejo de administración que Elena me había presentado discretamente. Nada se filtró, nada sensacionalista, solo hechos, reembolsos de gastos que no cuadraban, declaraciones de conflicto de intereses que estaban incompletas, correos electrónicos de recursos humanos documentando la presión sobre los cónyuges para firmar documentos, rutinarios, cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. Cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre con un traje gris susurrarle algo a una mujer en la mesa principal. Sacaron otro teléfono, luego otro. Mariana siguió hablando. Su voz vaciló un poco. Porque la dignidad en el lugar de trabajo no es solo un eslogan. Una mano se levantó cerca del frente. Mariana, dijo un miembro del consejo, poniéndose de pie. ¿Podemos hacer una pausa? La sala se movió. Las sillas crujieron. Alguien carraspeó. Mariana sonrió, tensa. Por supuesto. Él no volvió a sentarse. Hay algunas preguntas, dijo con cuidado, que necesitan ser abordadas antes de continuar. Sus ojos recorrieron la sala, buscando ayuda, control. En cambio, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido viajó, tela contra la silla, el roce de las botas en la alfombra. Las cabezas se giraron. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Mariana se puso pálido. Esto es sumamente inapropiado, dijo, su voz de repente afilada. Este es mi marido. Está confundido. Ahí estaba, esa palabra otra vez. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a unos metros del escenario. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No levanté la voz. No era necesario. Estoy informado. Un murmullo recorrió la multitud. El miembro del consejo asintió una vez.
El señor Guerra ha proporcionado documentación, dijo. Documentación sustancial. Mariana se rió, un sonido frágil. Este es un asunto personal, una disputa matrimonial. No, dijo el miembro del consejo. Es un problema de cumplimiento. El proyector detrás de ella cobró vida. Encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas. Mariana se giró, sus ojos moviéndose rápidamente, sus labios separándose sin emitir sonido. Se aferró al atril como si pudiera sostenerla. No lo entienden, dijo, con la voz quebrada. Esto se está sacando de contexto. Di un paso más hacia adelante. He estado en la retaguardia el tiempo suficiente para verlo todo, Mariana, dije. El silencio cayó, pesado. Me miró entonces, no con ira, ni siquiera con miedo, sino con algo cercano a la incredulidad, como si hubiera construido todo su mundo sobre la suposición de que yo nunca me levantaría. Le tembló la mano. El vaso de agua en el atril se inclinó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudar. El miembro del consejo agradeció a los asistentes su paciencia y anunció una suspensión temporal pendiente de revisión. Los donantes evitaron el contacto visual. Algunos me miraron con algo parecido al respeto. Mariana fue escoltada fuera del escenario, sus tacones repiqueteando fuera de ritmo por primera vez que yo recordaba. No la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a zumbar de nuevo, esta vez con una energía diferente. Preguntas. Reales. Cuando finalmente salí, el aire nocturno se sentía fresco y limpio. Me quedé de pie y respiré. Elena se unió a mí un momento después. No me tocó. Lo hiciste, dijo. Lo hicimos bien, repliqué. Ella asintió. Dentro, las fichas de dominó seguían cayendo, pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, sentí algo que no había sentido desde aquel verano del 95. Solidez. Me mudé la semana siguiente. Sin prisas, no en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío, herramientas, ropa, una caja de fotos antiguas, el casete del 95, y dejé el resto exactamente donde estaba. Dejé que la casa pareciera cuidada sin mí. El abogado se encargó del resto. Gracias al rastro de papel, gracias a que todo se había hecho en silencio y correctamente, el divorcio no se convirtió en un circo. Los cambios de beneficiarios se anularon. Las cuentas del Afore se corrigieron. El poder notarial fue invalidado. No fue ganar la lotería. Fue justicia. Y después de años de que me dijeran que no entendía de números, la justicia se sintió como una victoria. Mariana perdió su trabajo antes incluso de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a las violaciones de ética, especialmente a las públicas. Me enteré por la gente del pueblo, porque en Monterrey siempre te enteras, de que estaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que a ella le gustaba usar con otras personas. No me regodeé. No la llamé. No la busqué. La venganza, aprendí, no es ruidosa cuando se hace bien. Es definitiva. Los días de calma fueron más difíciles. Había mañanas en las que me despertaba solo en un pequeño apartamento en la calle Washington y sentía el peso de todo asentarse en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado empequeñeciendo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no me había dado cuenta. Pero luego hubo otros momentos, como la primera vez que revisé mis cuentas por mi cuenta y entendí cada línea. O la tarde en que pasé por el viejo campo de los potreros y vi un partido de preparatoria desde las gradas, el chasquido del bate todavía sonando igual. O el día que me reuní de nuevo con Elena para tomar un café. Sin galas, sin discursos, solo un lugar tranquilo cerca del centro con tazas desconchadas y pasteles malos. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora, no dónde habíamos estado. No fingimos tener 25 años otra vez. No nos apresuramos. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales. Buscas una luz constante.
A veces conducíamos con la radio baja, rock clásico saliendo por los altavoces de su vieja camioneta. A veces no hablábamos en absoluto. Eso era suficiente. Pensé mucho en la dignidad en esas semanas. En lo fácil que es regalarla, un pequeño compromiso a la vez. En cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado.